Che, se me fue Franquito, no sé qué pasó. Bueno, la idea cuál es, que vayamos, bueno, es un buen momento, Lucho, también para que vayamos viendo si las cosas que vos tenés que hacer en tu trabajo después tienen alguna implicancia con lo que estamos viendo acá de la materia, ¿viste? Claro, claro, correcto. Nosotros fuimos viendo durante este cuatrimestre, este mes en realidad que pasó, algunas cosas que tienen que ver con lo que es el concepto general de mantenimiento, ¿no? Tratamos de ligarlo a las actividades legales, ¿no? Como por ejemplo la revisión técnica, la BTV, para ver qué cosas y cómo se hacen esas cosas que son obviamente de mantenimiento, de verificación y de control, y cada cuánto se hacen y por qué hay que hacerla. Bueno, eso son cuestiones que tienen que ver con una ley, que es la ley de tránsito, ¿no? Y habíamos hablado no solamente de para qué sirve el mantenimiento, sino aquellas cosas que ligan directamente al mantenimiento, como la seguridad, no sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Que fuimos viendo cuáles son las funciones de mantenimiento, las actividades, las responsabilidades, qué se genera con el mantenimiento en cuestiones de la confiabilidad, de la seguridad, del medio ambiente también, de la calidad del servicio, de la productividad de las operaciones. Bueno, hemos visto varias cosas que tienen que ver con el mantenimiento, y el lunes pasado lo que hablamos un poco fue de la planificación, ¿se acuerdan? Si es que se acuerdan. Si no se acuerdan, me lo dicen. Vimos un poco qué es la planificación, ¿sí? Cuáles son las actividades en términos de los recursos que maneja mantenimiento, ¿no? Cómo hace esas actividades. Dentro de las actividades, obviamente, necesita recursos. Hablamos de la plantilla de personas, ¿no? De que manejamos recursos en dinero, que compramos herramental, compramos materiales, repuestos, ¿sí? Dispositivos de medición y control, que después a partir de eso tenemos un resultado de nuestro trabajo que debería ser, ¿sí? Confiabilidad en los equipos, la disponibilidad, la seguridad operativa, el aseguramiento de la vida útil de esos equipos. Y hablamos que una de las cosas que deberíamos hacer para hacer ese plan de mantenimiento, esa planificación, que lo primero que teníamos que hacer era tener el listado de los equipos, ¿no? O sea, Profe, sí, escuche. escucho. Muchacho, perdón, pero me saca Google Meet. No sé qué onda. No sé si es mi conexión, no sé qué. Si es Decile que se vuelva a conectar a Franquito, dale. Va. Si no, le paso, si tiene algún otro mail, le paso el link por otro mail para que ingrese. Si por ahí ese... A ver, él está con francojulianperacini@gmail.com. No tendría que tener problema, pero si tiene otro, lo invitamos con otro mail. Bueno, esto que les decía, lo primero que tenemos que hacer es tener un listado de los equipos. O sea, si vamos a establecer un plan, recuerden que el plan tiene un objetivo, ¿no? O sea, asegurar que nuestra flota de vehículos o los vehículos de nuestros clientes estén en disponibilidad, o sea, sean confiables y estén disponibles. ¿Está Franco por ahí? No puede... Justo me mandó un mensaje, creo. Hola Seba, ¿cómo te va? Me dice que la conexión está interrumpida, no sé qué, y me vuelve a sacar. Y después me queda como si estuviera cargando la página y no me termina de cargar nunca. Decile que me mande otro, si tiene algún otro mail, que le mando la invitación por otro mail, para que se sume. Bueno, les decía,
esto que nosotros necesitamos planificar, o sea, no podemos hacer ninguna planificación de mantenimiento si no sabemos a qué equipo le vamos a hacer mantenimiento, ¿no? Entonces tenemos que tener un listado general de los equipos. Y tenemos que conocer de qué equipo se trata, ¿no? O sea, bueno, el conocimiento supongamos que arrancamos de cero, porque si no arrancamos de cero, ya tendríamos un historial, ¿no?, de esos equipos, con un nombre y apellido de cada equipo, que seguramente va a ser el número de dominio, ¿no?, la patente. Entonces, en esa ficha de cada equipo vamos a tener, obviamente, la patente, la marca, el año en el que se compró, la cantidad de kilómetros, lo que cada fabricante especifica respecto de aquellos mantenimientos que hay que hacerle a las diferentes partes del vehículo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que vamos a tener que tener en cuenta los controles preventivos que le hacemos al cambio de aceite y los filtros, todos los filtros, ¿no? El chequeo de los neumáticos, el chequeo de las baterías y, digamos, la revisión del sistema de refrigeración, los frenos, el embrague, bueno, un montón de cosas que nosotros vamos a listar y que vamos a tener como una especie de alerta, de alarma, para que a medida que se vaya acercando esa cantidad de kilómetros que nosotros dispusimos, que cada tantos kilómetros vamos a hacer esas verificaciones, ¿sí?, tengamos una alerta que nos diga que lo tenemos que hacer. Si somos bien organizados, vamos a emitir algo que se llama una orden de trabajo para hacer ese trabajo, que es un trabajo que está planificado justamente, ¿no? Y cada intervención que le hagamos a ese equipo, como a todos los equipos, la vamos a cargar en esa ficha del equipo. O sea, vamos a decir que en tal día, ¿sí?, con tantos kilómetros, se le hizo tal y cual cosa. ¿Sí? Puede ser una tarea programada, como un cambio de aceite y filtro, como puede ser una tarea de una reparación que haya surgido por algún inconveniente que tiene el vehículo. Hasta ahí, más o menos lo que venimos hablando, ¿está claro qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como para armar un modelo de planificación? O sea, tener los datos de todos los equipos, ir cargando en una ficha. Ahora vamos a ver algo visual para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Pero no es más que eso, ir teniendo una historia, ¿sí?, de lo que se le hace a cada equipo, de lo que se le hace, de lo que se consume de recursos en cada equipo, en el momento que se le perdonen, pero tengo la garganta a la miseria hoy. Ahí está. Bien. En líneas generales es eso. La idea es poder empezar a hacer historia y en función de la historia tener control también. Y verificar que todas aquellas cosas que nosotros le hacemos al vehículo tienen el resultado que esperamos, que se llama, o que se llaman, mejor dicho, disponibilidad, o sea, que lo tengamos a nuestro servicio cuando lo necesitemos, confiabilidad, o sea, que aquellas funciones que tiene que hacer el vehículo las haga sin problemas, ¿no? Y obviamente todo ligado a la seguridad propia de, digamos, de la unidad con su chofer o sus choferes, ¿sí?, y al medio ambiente donde el vehículo desarrolla sus actividades, sus trayectos, ¿no? Más o menos, ¿eso está el concepto? Sí, profe. O sea que hay que llevar un registro de lo que le hacemos al vehículo, los recursos que se utilizan y demás. Exactamente, exactamente. Y ahora, lo que quería hacer... Pregunto, sí, Mauro, ¿tiene que ponerse el empleado que hizo esa manutención o no es necesario al hacer ese seguimiento? ¿Cómo?
al hacer esa manutención o esa reparación, ¿también hay que hacer el seguimiento de qué empleado lo hizo o eso no es necesario? Sí es necesario, sí es necesario. A ver, si bien no es excluyente, el Hizo tema algo es que mal, si hizo algo mal y se da cuenta el gerente, digamos, al que le van a tirar la causa o la culpa va a ser al que lo realizó, digamos. a ver, No acá quedó en perfectas condiciones. lo primero que tenemos que tratar de buscar es este concepto. Todas las cosas que nosotros hacemos desde el punto de vista de mantenimiento, las hacemos enfocadas en esas tres, digamos, como en esos tres pilares que yo les marqué. Los tres pilares son la disponibilidad, la confiabilidad y la seguridad operativa, ¿no? Esa seguridad operativa estaría implícita en las otras dos. Digamos, las dos cosas que tenemos que tener son que el vehículo esté disponible y que sea confiable su funcionamiento. Si es confiable su funcionamiento, entonces tendríamos, digamos, dentro de ese combo, que el vehículo es seguro, ¿sí? Porque es confiable, porque estamos haciendo cosas para que sea confiable, para que sea seguro. Ahora bien, si yo tengo una organización y tengo gente que es responsable de determinadas tareas, lo que corresponde, además por una cuestión, digamos, de verificación de las tareas, es que cada responsable, ¿sí?, que llevó una tarea adelante, no solo la registre, sino que se haga cargo, ¿no? A ver, y esto no es para buscar una... Ahí entró Franquito otra vez. Esto no es para buscar un culpable, sino para que si algo no funciona de la manera que nosotros esperamos, ¿sí?, haya una posibilidad de revisión y de mejora. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona que hizo la reparación no sea la culpable de la falla. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo creo que se los comenté, pero si no se los comenté, se los voy a comentar ahora. Y tal vez me estoy adelantando algunas cosas que vamos a hablar en el futuro de lo que tiene que ver con los diferentes tipos de mantenimiento y que cada tipo de mantenimiento tiene una estrategia particular de cuándo, cómo y de qué manera intervenir. Pero algo que si no se los comenté se los quiero decir es que hay veces que cuando uno cambia un componente, ¿sí?, en un vehículo, sobre todo en un vehículo cuyas partes están todas interrelacionadas, ¿no?, y que se llama cadena cinemática, o sea, la cadena de movimientos. Supónganse que yo cambio la correa de distribución y no cambio el tensor, ¿no?, o no cambio la bomba de agua, y resulta que cuando hago el cambio, la correa dura menos de lo que tiene que durar, o la Poli-B, si quieren, dura menos de lo que tiene que durar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agarramos a Emi, que fue el que hizo el trabajo, y le echamos la culpa que la correa no duró, digamos, la expectativa que teníamos que tenía que durar. Pero ¿qué pasa? Uno cuando tiene un problema, recuerden lo que hablamos de Ishikawa, ténganlo en cuenta, porque eso es una herramienta que se usa siempre y para cualquier actividad. ¿Nosotros la vamos a usar en mantenimiento? Por supuesto que la vamos a usar. Porque acá tenemos un problema, que es que la correa, esta en cuestión, cualquiera de las dos que sea, no duró lo que nosotros pensábamos o estimábamos que iba a durar. Entonces, cuando empecemos digamos, como a reconstruir la historia, vamos... Hay que buscar el porqué, digamos. Si usamos el diagrama de Ishikawa, hay que buscar el porqué. Exactamente, la causa. En las 5 ramas que tenga la empresa, digamos. Sí, seguramente vamos a tener 5 y si somos ambiciosos podemos encontrar algunas más. Y si no somos ambiciosos con esas 5, de acuerdo al nivel de profundidad, ¿sí?, que le pongamos a cada una de esas ramas, vamos a poder indagar más. El tema es, cuando vayamos a lo que sería el registro, a ver, yo voy a ir a buscar un registro para ver la última intervención, no intentando buscar quién fue, entonces ya está, tengo quién cambió la correa y con eso es suficiente,
¿no? Es un eslabón, ¿sí? Es quien puede dar cuenta de algunas cuestiones que yo les recomiendo que cada vez que se realice un trabajo, el detalle del trabajo tiene que quedar registrado. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en este caso, supónganse que un trabajo bien hecho sería cambiar toda la cadena cinemática. Piensen, por ejemplo, en una moto, ¿no? Yo tengo una moto y en vez de cambiar el conjunto piñón, corona, cadena, cambio el piñón nada más, porque resulta que noto que se empezaron a gastar los dientes. Entonces, cuando yo cambio el piñón, estoy poniendo ese piñón nuevo, con esa configuración nueva que tengo, ¿sí? De material y de forma, de morfología, con respecto a una cadena que ya está estirada, que tal vez sus eslabones estén marcados, y que la corona también, como la cadena está marcada y está estirada, la corona empieza a tener un desgaste particular. ¿Qué es lo que corresponde en esos casos? Para hacer un buen trabajo, lo que uno tiene que hacer es cambiar todo lo que se llama la cadena cinemática, o sea, todos los componentes afines que trabajan en conjunto para que vuelvan digamos, a hermanarse, ¿sí? De una forma conjunta desde cero. Si yo pongo un componente nuevo en un sistema que ya viene funcionando, la teoría dice que puedo tener varios tipos, o mejor dicho, que ese componente nuevo puede tener varios tipos de fallas, varios comportamientos. Después, cuando avancemos, lo vamos a ver en particular, ¿no? Vamos a ver diferentes curvas de fallos, ¿sí? De un componente que en las preliminares uno cree que un componente nuevo debería tener un comportamiento fantástico, ¿no? De entrada, porque es nuevo, y a medida que pasa el tiempo, como que empieza a bajar su performance hasta que llega un momento que o se rompe o empieza a fallar. Y en realidad, el comportamiento de los ítems, vamos a llamarlos así, repuestos, piezas o conjuntos nuevos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, tienen un comportamiento particular. Y está estudiado que es muy probable, o que tiene una alta probabilidad de fallo en sus primeras horas de uso. Eso quiere decir, hola Lauti, tenemos clase completa. Buenísimo, y se los agradezco. Qué raro. Bueno, me alegro. Franquito tuvo un problema similar, pero me alegro que estén todos. La verdad que es una muy buena noticia. Lo que les decía es que cuando tenemos un componente nuevo, tiene lo que se llama en probabilidad, ¿no? de comportamiento, tiene una alta probabilidad de fallo. Eso no quiere decir que cuando yo cambio un componente falla. Quiere decir que hasta que se regulariza su funcionamiento, es probable, después estaría bueno que cada uno de ustedes me diga si entiende el concepto de probabilidad, y si no, la clase que viene les voy a hablar un poquito de probabilidad, porque como es algo que lo vamos a ver, yo no voy a meterme, no va a ser una clase de probabilidad ni de estadística, la de mantenimiento, pero vamos a ver y trabajaremos con algunas cosas que se llaman índices, ¿no? Que lo que me dicen, me arrojan valores, ¿sí? Que yo tengo que saber leerlos desde la estadística, o sea, desde la historia de los datos, ¿no? Cuando yo junto datos, genero estadística, y cuando yo uso esa estadística para, digamos, intentar hacer una mirada de lo que va a pasar en el futuro,
eso lo que genera es una probabilidad, algo que es probable que pase de una determinada manera. Y en el tema, Claro, lo que usted dice, profe, es que es más probable que si hacemos un mantenimiento mal, el mantenimiento se note que esté mal hecho en las primeras horas de trabajo de la máquina, digamos. ¿No? yo no hablé de hacer un mantenimiento mal, hablé, a ver, lo aclaro porque si uno hace un mantenimiento mal, es casi seguro que el resultado no va a ser bueno. Lo que estoy diciendo es que uno cree, y esto, digamos, están todos los libros de mantenimiento del mundo, en las preliminares, digo, uno cree que cuando cambia un repuesto, cambia una pieza, cambia un subconjunto, con el solo hecho de cambiarlo es suficiente para garantizar el buen funcionamiento. Y lo que yo estoy diciendo, digamos, independientemente que el trabajo tiene que estar bien hecho, pero ese componente, el componente, digo, tiene en las primeras horas de uso una probabilidad de falla más alta que cuando se empieza a estabilizar. Después, digamos, no es el objetivo de esta clase que ustedes lo reconozcan esto porque después lo vamos a explicar en detalle, ¿sí? Lo vamos a ver con gráficos y con ejemplos. Lo que les digo es que esta posibilidad de los registros, ¿no?, nos tiene que alimentar a nosotros. ¿Por qué? Porque, digamos, lo digo desde la perspectiva de que uno tiene que hacer las cosas buscando el resultado, y el resultado, volvemos a los dos conceptos estos de mantenimiento, tiene que ser la confiabilidad y la disponibilidad, ¿sí? Que el vehículo esté disponible para cuando yo lo necesito, me subo, lo arranco y salgo, y que esa disponibilidad esté ligada a la confiabilidad, o sea, que yo esté tranquilo, que el vehículo va a ser y se va a comportar de la manera que esperamos que se comporte, ¿no? Eso entraña la palabra seguridad, ¿no? Yo tengo seguridad que el vehículo va a reaccionar, su freno, su motor, su embrague, no va a tener pérdidas, el neumático, todo lo que se les ocurra. Si yo tengo un buen sistema de mantenimiento, lo aplico con criterio y demás, el resultado que debería tener, ¿sí?, tiene, vuelvo a la palabra, una alta probabilidad de ser bueno. Lo que digo es, también, digamos, y pasa, es que cuando yo cambio, altero, ¿sí?, una parte del vehículo que está funcionando desde hace mucho, por ejemplo, piensen en algún momento si les ha pasado o si alguien les ha comentado esto. Resulta que cambiamos los neumáticos y digamos, empecé a tener un golpe o una deriva en el tren delantero, con los neumáticos nuevos, alineados, balanceados, en la presión que corresponde y demás. Resulta que ese neumático puede tener un problema de fábrica, ¿sí?, puede tener una deformación, ¿sí?, por X razones, que nosotros no somos gomeros, ¿sí?, ni somos neumatiqueros, o sea, no somos los que fabricamos los neumáticos, y resulta que el neumático pudo haber no venido de la mejor manera, y resulta que nosotros hicimos un trabajo a conciencia, cambiamos los neumáticos por el desgaste que tenían, ¿no?, hicimos el balanceo, hicimos la alineación, le dimos la presión necesaria y resulta que no tenemos un resultado 10 puntos, sino que el vehículo tiene un golpe en el tren delantero, ¿sí?, salvando la distancia que tenemos del tren delantero en condiciones, ¿sí?, las parrillas, los amortiguadores, las cazoletas de, qué sé yo, no sé, las puntas de eje, todo lo que se les ocurra que conforma el tren delantero, las rótulas, todo, está todo bien. Y cambiamos los neumáticos y tengo un problema, antes no lo tenía y ahora sí. Y en realidad no es porque el trabajo está mal hecho, sino porque un neumático viene con un problema de fábrica. Como puedo cambiar un componente electrónico, puedo cambiar una bujía y la bujía falla.
Y cambio los cables si un cable está pinchado o se pincha al poco tiempo y empieza a tener pérdida, lo que se llaman corrientes parásitas, ¿no? Empiezo a perder continuidad eléctrica o cantidad de corriente en uno de los cables y eso me genera una falla. Eso es muy probable que pase cuando, si yo no hago mantenimiento, pero ahora estamos hablando de otra visión, que la visión es que los libros dicen, la teoría dice, que hay componentes nuevos que cuando yo los pongo en un sistema que tiene ya un funcionamiento acoplado, hermanado, tienen una alta probabilidad de falla, que después se estabiliza. Si no falla en las primeras horas de funcionamiento, las primeras horas no son 2 o 3 horas, pueden ser 10, 15, 20, 30 horas, ¿sí? Es como que esa probabilidad alta en un momento, yo tengo 2 ejes acá, yo tengo esta probabilidad alta acá, tengo el tiempo y la probabilidad acá, resulta que hace esto después. Después se lo voy a mostrar con un gráfico, no se preocupen. Esto de que un trabajo salga mal tiene varias aristas, ¿sí? Lucho dice, ir a buscar o que tal vez el gerente vaya a buscar a quien lo hizo porque tal cosa. Puede ser que haya un error humano, puede ser, ¿sí? Pero la idea, por lo menos la idea que tengo yo, que muchos años trabajé en mantenimiento, que muchos años fui jefe de mantenimiento, fui planificador de mantenimiento, después fui gerente de una empresa donde el mantenimiento también dependía de mí. La idea no es ir a buscar culpables, sino ir a ver qué pasó, ¿sí? Causa del problema, recuerden, Ishikawa, ir a ver la causa del problema e intentar solucionarla y erradicarla. Porque puede ser algún problema que tenga que ver con la persona, porque no interpretó bien lo que tenía que hacer, porque tuvo un error, y no por eso vamos a crucificar a la persona. Ahora, si ese error es sostenido, yo puedo entender que puede ser por falta de mantenimiento, como puedo entender que, bueno, esa persona evidentemente no la puedo exponer a determinado tipo de trabajos riesgosos, porque en sí mismo su, digamos, incompetencia o su habilidad, ¿sí? Puede desentrañar una tragedia. Entonces, bueno, ahí voy a tener que ver bien, ¿sí? Si es la persona indicada para el puesto, y si no lo fuese, después de haberlo capacitado y demás, bueno, lo voy a tener que recalificar y ponerlo en otro lado, en el mejor de los casos. Vuelvo con esto, es importante, recontra importante, para establecer un plan de mantenimiento, tener en cuenta esas cosas. Lo primero que tengo que hacer es conocer los equipos, tengo que saber cuántos equipos tengo a mi disposición o bajo mi responsabilidad. Una vez que tengo todo el listado de equipos, cada uno de esos equipos tiene que tener una ficha, tiene que tener un detalle, ¿sí? Su nombre, su marca, su año de fabricación, el año que lo compramos, si no hubiese sido nuevo, y a partir de ahí establecer un cronograma de mantenimiento, que yo voy a decir en ese cronograma, cada tanto vamos a hacer los frenos, cada tanto vamos a cambiar el aceite, cada tanto vamos a cambiar los filtros, verificaremos los neumáticos, verificaremos las condiciones del motor, el refrigerante, el líquido de freno, la grasa de la caja, y todas las el tren delantero, y todas las cuestiones que pongamos en nuestro plan. Ahora bien, eso hay que hacerlo y dividirlo en el tiempo. Ya cuando lo divido en el tiempo se transforma en lo que se llama cronograma, ¿no? Crono de tiempo. Yo tengo que decir, le tengo que poner digamos, en el casillero tiempo, tengo que decir, este vehículo lo voy a agarrar acá para hacer tal cosa. Yo estoy planificando, no estoy haciendo un programa ahí. Ahora, puede pasar que el vehículo tenga un problema imprevisto, ¿no? ¿Qué sé yo? Se rompa la homocinética y yo no lo planifiqué eso, pero igualmente tengo que intervenir el vehículo y lo tengo que reparar. Entonces ya como que estamos adelantando que no tenemos una sola forma de hacer mantenimiento, ¿no?
tenemos una forma en la que yo planifico las actividades y tengo otra forma en la que la realidad se me viene encima y sin haber planificado eso, lo tengo que hacer igual, ¿no? O sea, como que son dos escenarios dentro de las mismas tareas que tengo que hacer yo. Nada más que se van a llamar de manera diferente. ¿Cuándo? El lunes que viene, cuando veamos los tipos de mantenimiento. Profe. Sí, Franquito. Ahí no tienen que ver un poco las garantías de cada pieza, de cada repuesto, de cada trabajo. Cuando algo falla, recuerden siempre, y está buenísimo que vayan surgiendo estas dudas, que si yo, a ver, no tengo que hacer estrictamente el diagrama de Ishikawa, hacer el pescadito con el problema acá y hacer las líneas. Yo eso lo voy a tener registrado en algún lugar. No todo, a ver, no todo tiene garantía, o todo debería tener garantía, mejor dicho. Puedo tener el vehículo fuera ya de la garantía y yo comprar un repuesto, ¿sí? A ver, si yo compro, por ejemplo, un cable de embrague y falla, en realidad el cable de embrague per se, yo agarro la bolsa que tiene su número, su etiqueta y demás, no viene con una garantía. Yo puedo ir a reclamarle al de la casa de embrague y freno que me vendió ese cable, a mi proveedor, digamos, que ese cable falló. Seguramente me lo va a tomar. Seguramente me va a preguntar algunas otras cosas. Porque puede que el cable falle, porque falla, ¿sí? Porque resulta que en la partida de cientos de miles de cables de embrague que se hacen, alguno puede fallar, ¿sí? Eso tiene que ver con el negocio, cables de embrague. ¿Qué quiero decir con el negocio? Él se espera, volvemos a la probabilidad y que en algún momento alguno me va a contestar si saben o no lo que es la probabilidad, y yo la clase que viene voy a hacer un pequeño detalle, que la probabilidad es que el 5% de los cables de embrague fallen. Se los digo de otra manera. Cuando ustedes compran una lámpara eléctrica, ¿no? ¿Qué es lo que le dice la caja de la lámpara eléctrica más allá de la potencia eléctrica, ¿no? De cuánto consume, qué sé yo, 5 watts y después se transforma en 60, si es una lámpara de LED, si es luz cálida o fría. ¿Qué otra cosa les dice? Respecto de la vida útil. Eso iba a decir, la vida útil. ¿No? La vida útil, ¿no? Dice, qué sé yo, 8.000 horas de funcionamiento. Yo esto se los voy a explicar, porque ya veo que estaría bueno redondear el concepto y el lunes que viene lo vamos a hacer, vamos a arrancar con eso. Los fabricantes dan una vida útil, ¿sí? Que tiene que ver con la expectativa de que eso, esa pieza, ese repuesto, esa lámpara, en condiciones normales de funcionamiento va a durar tantas horas. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones normales de funcionamiento? Bueno. Claro, siempre que no se apaguen cada 2 segundos, que se prende, que se apague, que se prenda, que se apague, y así, esas cosas. O sea, funcionamiento normal. Sin sobreexigir, digamos. Funcionamiento normal, dice Lucho. Resulta que las pruebas de vida útil están dadas en condiciones de laboratorio, condiciones controladas. Una lámpara, por ejemplo, se prende y no se apaga más. Esa, digamos, la tensión que le llega a la lámpara es una tensión constante, ¿sí? Una tensión que está calibrada, que debe tener algún regulador de voltaje y demás, cosa que nosotros en nuestros hogares no tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos, acá les cuento yo mi experiencia del conurbano sur donde vivo yo, tenemos terribles problemas de variaciones de tensión. Terribles. ¿Dónde vive usted, profe? En Bernal, Quilmes. Ah.
Ah, ¿qué significa? Ah, No, como dijo zona sur, yo también estoy, bueno, yo estoy por Banfield, pero también vos tenemos estás en problemas Banfield, yo me acuerdo. Bueno, pero de estamos, tensión. a ver, tenemos terribles problemas de variación de voltaje. Eso hace que, por ejemplo, en mi caso, ya van en un mes y medio que ya mandé 2 veces a reparar el mismo televisor, que lo tengo en la casa de mi mujer, no acá. Acá no tengo problema, pero en la casa de mi mujer, la variación de tensión es terrible. Un estabilizador, profe, con eso. Claro, un estabilizador, por ejemplo, lo que me tendría que asegurar la compañía eléctrica que me cobra los mangos que me tiene que cobrar Ah, es verdad. últimamente todos los meses, Sí, pero eso. garantizarme, ¿sí?, que el voltaje sea constante en un entorno. No, ¿Ustedes si no se lo tienen que pagar. se acuerdan cuando hablábamos de calidad? Que decíamos, bueno, tenemos que tornear un eje, que Claro, todo lo que prometieron, cumplírselo, digamos. ese eje tenía una medida nominal, un diámetro nominal, 50 milímetros, pero también tiene una tolerancia, porque uno no se puede, porque es así, sostener una medida, uno puede sostener una medida entre una variación aceptable. Nosotros habíamos dicho más o menos 5 centésimos. Bueno, con respecto a la corriente es lo mismo. Es muy difícil conseguir el 220 lineal, pero puede, digamos, tener un más o menos 5 voltios. Y 5 voltios no va a alterar ningún electrodoméstico porque tienen un margen de más o menos 5% de tolerancia para absorber picos y valles. Ahora bien, no, fíjense lo que les voy a contar. Hay días y hay momentos donde, por ejemplo, no arranca el microondas, no arranca el lavarropa, no arranca. O sea que yo no tengo ningún voltímetro y tampoco, digamos, fui con un tester a ver qué cantidad de voltios hay, y lo tendría que hacer, porque la verdad que si tengo que hacer un reclamo, tengo que poder verificar, ¿no? Tengo que clavar las puntas del voltímetro y sacarle una foto, si es que estoy en 208 voltios. Porque yo no le pago a la compañía 208 voltios, le pago 220. Y el tema es que después cualquier reclamo que yo tenga que hacer, y más en este momento donde ustedes levantan un teléfono e intenten comunicarse con Edesur a ver si los atiende. No los atiende nadie. Tiene una máquina que está ahí dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El resultado de un ítem puesto en funcionamiento, yo cambio ese cable, volvemos al cable del embrague, ¿no? Cambio el cable del embrague y resulta que a los 1000 kilómetros se me vuelve a cortar. Ahora bien, yo estoy seguro que es el cable del embrague el problema. Me ha pasado con algunos coches viejos que tuve, sigo teniendo coches viejos, pero digo otros, no este, que tenía recurrencia en cortar el cable del embrague. Entonces, bueno, en algún momento dijimos con nuestro mecánico, vamos a cambiar la criquera, porque la criquera de plástico que usaba el modelo de auto que yo tenía, ¿no? Esa media luna por donde desliza el cable hasta ir a la palanca de embrague, digamos como que se atascaba en el pedal y tensionaba además y rompía el cable, o puede ser que el embrague ya está duro, ¿no? Que tenga alguna delga rota o que no empuje lo que tiene que empujar el rulemán de empuje y se corta el cable porque es lo más sensible de todo ese conjunto. Entonces, bueno, yo puedo reclamarle una vez, suponiendo que coloqué el cable, lo coloqué bien, está todo bien y se corta al ratito. ¿Eso dónde iría a parar en esto de la probabilidad que yo le digo? No, en un Fiat no. En un Escort me pasaba. ¿Esto dónde iría para en la probabilidad? En esta probabilidad que habla,
que algunos componentes tienen una alta tasa de falla o de probabilidad de falla, probabilidad, que no sea que va a pasar, ¿sí? Quiere decir que puede pasar. Cuanto más alta es la probabilidad, es que es más probable que pase. Es mucho más, si bien no es seguro, ¿sí? Es más esperable que pase esto que yo les estoy diciendo. Entonces, cuanto más registros tengamos de las cosas que hacemos, y los registros tienen que servir para construir historia, ¿no? Para que yo pueda tomar decisiones, porque resulta que cuando yo vaya a ese vehículo, que decía Lucho, fulano de tal, no lo arregló como corresponde, cuando yo vaya a ese vehículo y vea la recurrencia, ¿sí? Porque alguien tiene que estar observando eso, ¿sí? ¿Cuántas veces falla? ¿Qué es lo que falla? ¿Cuánto dinero yo le estoy poniendo a ese vehículo? Porque tal vez si es un vehículo viejo, hay un momento que el costo de mantenimiento se hace tal, ¿sí? Que la estrategia es cambiemos el equipo, no vale la pena seguir invirtiendo. También está bueno lo del... ¿Mauro? No, quería comentar que también está bueno lo del tema del seguimiento, ¿no? Esto de Ishikawa, porque, por ejemplo, también se podría ver quién es el responsable, si el que efectuó la reparación o el que lo maneja. Un ejemplo sería cuando es un embrague, que, por ejemplo, tiene una cierta vida útil de 100.000 kilómetros, por decirlo. Hace poco nos pasó un 206 que hicimos... Claro, que le hicimos, ¿cómo se llama? El embrague hace 2 años, creo, y ahora volvió a volver a hacerlo. Y nos dijo, nos tiró el comentario simplemente de que cómo es posible que haya durado tan poco el embrague. Y cuando lo bajamos, era porque el chabón maneja con el pie arriba del pedal. Entonces, el rulemán de empuje apoya sobre el diafragma y se lo comió. El disco todavía tenía forro, o sea, tenía espesor para seguir andando. Pero el volante y el Claro. diafragma y el rulemán estaba destruido. Entonces le dijimos, bajá la pata del embrague. Sí, sí. Y esto se Cortate podría... el pie. Claro, esto se podría hacer un seguimiento para ver quién. Automático, con caja automática. Sí, no, son muchos los que manejan con el pie arriba del embrague y es una falla muy frecuente, digamos, que el rulemán y el diafragma se comen previo a que se gaste el forro. Que para ustedes está buenísimo, pero digamos, pensémoslo en esto de... No, una empresa que tiene una empresa de transporte y el chabón que maneja está todo el tiempo con la pata arriba del embrague y constantemente hay que hacerle embrague cada cierto tiempo, ¿no? A la mitad del periodo que corresponde es el doble de gasto de lo que corresponde. Sin duda. Y de esto se trata, digamos, excelente el aporte que haces, Mauro, y te lo agradezco. Para una empresa, pero para ustedes también como empresa, digamos, proveedora de servicios, el tema de tener registros de todos los autos, de todo lo que se hace a cada auto, en cuántos kilómetros se le hace, qué marca de repuesto se le coloca, ¿no? Embrague, valeo, tal kilometraje de tal auto, tal patente, qué sé yo, garantiza también que ante la posibilidad de un reclamo, se los digo porque esto a mi mecánico, que es amigo mío de hace un montón de años, no se lo puedo hacer entender. Es una máquina de juntar papeles. Me dice, pero yo tengo todo anotado. Le digo, pero ¿cómo haces a ir a buscar algo que me hiciste en el auto mío hace 1 año y medio? Y yo más o menos sé, de acuerdo al cuaderno, más o menos. Digamos, hoy sería genial, y cuando lleguemos a fin de año, vamos a ver qué alternativas tenemos, ¿sí? De software, de programas, de computación, digamos, que están desarrollados para llevar a cabo el mantenimiento. Pero de no ser así, es tan sencillo llevar un registro en un Excel sin necesidad de hacer tanta cosa, digamos, de comprar un sistema, de hacer una base de datos. Tranquilamente lo podemos hacer. Y si no lo saben hacer ustedes y necesitaran desarrollarlo, caso de Mauro, te lo digo porque no sé
Si ustedes llevan así una especie de registro informático de todas las intervenciones que hacen, alguno me puede decir, pero profe, nosotros no estamos para registrar, estamos para laburar. Bueno, resulta que en casos como el que contó Mauro, es determinante tener la historia, tener el registro, saber cuándo lo hiciste, cómo lo hiciste, qué repuesto compraste. Decirle claramente al dueño, mirá, yo en esta fecha te puse esto, le saqué una foto, me guardé la foto, te vuelvo a mostrar la foto de cómo lo bajamos ahora y fíjate que el error es el mismo y no es un problema del repuesto que vino malo, sino es un problema de la operación. Y en esto es así, Mauro. Si hacemos el Ishikawa de esto, ¿no? ¿Qué nos encontraríamos? Bueno, cuando él dice, y voy a la parte de material, ¿no? A la parte del material, el patrón de falla que se ve en el ¿cómo es? En la campana embrague y en las delgas, ¿no? En el fuelle y en el rodamiento, en el rulemán de empuje, ¿sí? Es claramente un patrón de alguien que maneja con el piecito arriba del pedal, ¿no? Y que está permanentemente en contacto eso. Por eso tiene ese patrón de desgaste. Si ustedes pudiesen, digamos, registrar esto como algo importante, después, en la vida profesional les van a tocar un montón de alternativas donde seguramente la empresa lo hace, donde seguramente la empresa no lo hace. La idea es que ustedes se formen como técnicos superiores sabiendo. Acá no van a aprender mecánica, vamos a hablar de cuestiones mecánicas, pero acá no van a aprender mecánica, van a aprender mecánica o electrónica o digamos, mediciones en otras materias. Acá la idea es que ustedes puedan, digamos, desarrollar, puedan gestionar y puedan asesorar a una buena, digamos, a un buen manejo del sector de mantenimiento, ya sea personal, caso de Mauro que tiene su taller, o que trabajen para una empresa. Es la vida del capital de las empresas el mantenimiento. Digamos, acá es una cultura que todavía como que, digamos, yo siempre trabajé en la industria, los 37 años de trabajo que tengo, siempre los trabajé en la industria, salvo algún añito por ahí que trabajé en la construcción, digamos, y he trabajado en empresas muy chicas y en empresas muy grandes. Muy pocas empresas tienen como muy claro esto de que el mantenimiento es una cosa esencial para proteger la inversión, para proteger el capital. Uno tiene que invertir en mantenimiento porque lo que está haciendo, vuelvo a esas dos palabras que la voy a repetir 500.000 veces, ¿sí? Es confiabilidad y disponibilidad. Eso asegura la operatoria. Acá estamos hablando de autos, piensen en una industria, ¿sí? Donde hay máquinas, donde hay instalaciones, donde hay equipos auxiliares, donde hay infraestructura. Todo eso hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo para asegurar que siga haciendo lo que yo necesito que haga. Los costos de mantenimiento a veces son importantes, pero digamos, el mantenimiento que uno tiene que hacer de improviso, o sea, ese mantenimiento que me para la planta, o me para parte de la planta, un auto, me para el auto, el camión o lo que sea. ¿Cuánto vale una hora de un camión que hace transporte de larga distancia? Que, digamos, anda con mercaderías y reparte, hace flete de mercadería a lo largo del país. ¿Cuánto creen que vale la hora de ese camión? Como para que el camión se rompa en algún momento, ¿sí? Inesperadamente. ¿La hora en sí, el gasto? La hora del camión, si yo tengo que alquilar ese camión, ¿sí? Yo alquilo un camión para llevar un flete de aceituna de La Rioja al puerto de Buenos Aires.
me van a cobrar por kilómetro, o me van a cobrar por hora, me van a cobrar por una tasa. Esa tasa que yo tengo que pagar, ese alquiler que tengo que pagar, ¿sí? Está pensado, ¿sí? En cuánto dinero invierte el transportista en su camión, ¿no? Recuerden esto que hablamos la clase pasada de la amortización, ¿no? Yo tengo un camión que va a durar 5 años. Bueno, yo tengo que guardar todos los meses el proporcional de esas 60 cuotas, que son 5 años por 12 meses, ¿sí? 60 partes tengo que ir guardando para que cuando llegue el año quinto, los 120 meses, yo tenga un capital, ¿sí? Un valor de mercado en la mano que me permita comprar un camión de la misma característica u otro nuevo, ¿sí? Reemplazarlo. Yo le fijé esos 5 años de vida útil. Para todo eso yo tengo que, a ver, el camión a mí me sirve en mi negocio funcionando, viajando, y de vuelta, y como los micros de larga distancia en las vacaciones, ¿sí? Piensen, un micro que va a la costa, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Eso es lo que hace que se pague el capital y que el dueño del camión o la compañía que tiene los camiones o los micros tengan utilidades. Pero para que sirva el negocio, ese camión, ese micro, tiene que estar en funcionamiento, ida y vuelta. Para mí fácil, 1.200 pesos la hora, no. Bueno. Porque le tenés que pagar al camionero que ya cobran como, qué sé yo, como 100 lucas cobran algunos. Vos lo estás diciendo. Y encima tenés que mantener el camión, o sea que tenés que sacar el doble. Ese gremio, que seguramente, no creo equivocarme, es uno de los 2 o 3 mejores gremios en términos de lo que cobra la gente que trabaja en ese gremio, ¿no? Vos lo decís, un chofer de camiones de larga distancia cobran muy buenos sueldos, y está bien que así sea, yo no estoy criticando eso, todo lo contrario. Digo, para poder mantener esa infraestructura, para poder seguir comprando camiones, para poder seguir pagando esos sueldos, lo que yo tengo que vender en términos de el tiempo, la carga del camión, ¿sí? Yendo y viniendo, tiene que ser tal que me permita a mí pagar todos los costos, digamos, lo que es el mantenimiento del vehículo, ¿no? La nafta, los seguros, los repuestos, todo lo que tengo, y después, digamos, los peajes, los impuestos. Y yo eso lo saco del alquiler. Yo el vehículo se lo estoy alquilando a alguien para transportar su mercadería de un lugar al otro. Puede ser que ese no sea una persona, si me llena el camión lo será. Puede ser que el camión no me lo llene una persona sola, sino que me lo llenen varias personas, ¿sí? Lo que se llama consolidar la carga, ¿sí? La carga del camión no se la alquilo nada más que a un productor, voy pasando por diferentes localidades y lo voy llenando, como los camiones que están en el mercado central, ¿sí? Que se llenan en un depósito y que en realidad llevan cargas de diferentes destinatarios, ¿no? Perdón, de diferentes consignadores a diferentes consignatarios, o sea, de gente que manda mercadería a un lugar a otro que es el destinatario, o consignatario que se llama. Entonces yo todo eso, por metro cuadrado, por metro cúbico, por peso, por hora, por kilómetro, por lo que sea, tengo que cobrar algo que me represente, una vez que yo hago todo el cálculo, una ganancia. Pero imagínense que ese cálculo uno lo hace diciendo, este camión tiene que estar en ruta en el mes tantas horas para que sea negocio, ¿no? Suponiendo que, vamos a hacer una cuenta rápida, que el camión viaje 10 horas por día, por 25 días le sacamos algún sábado o domingo, que no es así, pero bueno, 250 horas ese camión tiene que estar en ruta, yendo y viniendo. Imagínense si tiene digamos,
me guardo el resto de los días para asegurarme de tener el camión a disposición para hacer mantenimiento. Esos vehículos que van y vienen en distancias largas alcanzan rápidamente estos kilometrajes de 5, 10.000, 20.000 kilómetros, ¿sí? No es como un auto particular que 20.000 kilómetros tal vez lo hace en un año. Los micros de larga distancia y los camiones de larga distancia lo hacen rápidamente, 20.000 kilómetros, sobre todo en un país como este, con las distancias tremendas que tenemos de un lugar al otro. Entonces, si yo no me planifico el mantenimiento, si yo no digo, bueno, este vehículo lo tengo que tener parado tal día para hacerle tal tarea, si yo no hago esa tarea y resulta que el vehículo falla, resulta que me deja el vehículo tirado en cualquier lado, ¿no? Entonces tengo el tiempo que pierdo en no tener el vehículo en funcionamiento, que es lo que me genera ganancia a mí, más tener que ir a buscarlo con una grúa o contratar una grúa en un lugar o esperar al seguro que lo vaya a, digamos, a remolcar y a llevar a un taller que no es el mío, que lo tengo que arreglar, vaya a saber dónde, vaya a saber cuánto me cobran y vaya a saber cuánto tiempo tarda. Entonces, acá la planificación del mantenimiento y todas estas cosas que estamos hablando tienen que pensarse como una cuestión estratégica de la empresa. Estratégica en términos de que el mantenimiento, como lo pensamos nosotros en la primera clase y dijimos que lo que me tiene que asegurar, ¿sí?, que ese bien, ¿sí?, que ese activo, auto, moto, zampi, camión, tren, buque, lo que sea, tiene que estar disponible y su funcionamiento tiene que ser confiable. ¿Por qué confiable? Porque yo en función de la confiabilidad establezco cuál es mi plan de venta, cuántas horas lo voy a alquilar por mes, cuántas horas lo voy a hacer rodar en una ruta por mes. ¿Entienden? Entonces, si yo planifico que el vehículo tiene que estar 250 horas en la ruta, tal vez es más, estoy tirando un número sin saberlo, pero digo, 10 horas por día por 25 días. Y el vehículo funciona menos, no solo desde el punto de vista de mi negocio voy a tener menos recaudación, sino que voy a tener más gastos. Hasta acá, más o menos, está un poquito el concepto de que después es una cosa recontra compleja de llevar a la práctica, ¿sí? Es muy complejo llevarlo a la práctica y no es todo tan color de rosa. Profe, a veces pasa, por ejemplo, de que se opta por el ahorro y ese ahorro termina siendo también un perjuicio para el... Por ejemplo, hay que cambiar un tren delantero completo y solamente en vez de cambiarle el tren delantero le cambian los amortiguadores o el MacPherson solamente. Ese sistema va a estar trabajando con una parte nueva y otra parte que está desgastada ya. Y ahí es cuando ya la garantía ya no funciona, porque los fabricantes se escudan en eso, en que el componente estuvo funcionando en un sistema que ya está desgastado. Bueno, esto que está diciendo Seba es así, o sea, no lo invento yo no lo inventé. Después le voy a contar un montón de anécdotas, ejemplos, cosas que me tocó vivir con esto de la clase que viene, cuando hablemos de esto de la probabilidad y yo les cuente un poco cómo piensa el fabricante en fijar su vida útil, que también es una forma de defender, porque si yo le digo a ustedes, yo les doy una garantía sobre algo, yo no les voy a regalar mi garantía, digamos, de cualquier manera. Cuando ustedes vengan con un problema, yo voy a tratar de que ustedes me demuestren a mí que el problema fue de lo que yo les vendí. Y yo voy a tratar... ¿Eso no fue el asunto que tuvo el Rolls Royce, puede ser? El problema que tuvo el Rolls Royce, que daba garantía de por vida o de un periodo muy largo de tiempo y creo que así se vino abajo la empresa. Se fundió. Miren, gracias Mauro por esto. El lunes
vamos a arrancar con todas estas cosas, con todas estas, digamos, con el tema de la garantía, cómo digamos, las empresas que venden productos, inclusive servicios, fijan su garantía de una manera, y yo se los voy a contar y les voy a preparar algún gráfico para que ustedes lo miren y lo puedan entender. Porque la persona que da una garantía, a ver, me extraña porque Rolls Royce no es el kiosquito de acá a la vuelta, ¿sí? Tiene muy, muy pensado, muy, digamos, muy estudiado cuál es el límite de la garantía. No solamente el límite en cantidad de horas o en cantidad de kilómetros, sino en condiciones de uso. Cuando uno, digamos, compra algo y tiene una garantía, hay un montón de cosas que están, lo que se llama la letra chica de los contratos, que uno tiene que leerlo muy bien, porque ahí hay un montón de restricciones que uno cree que no están y sin embargo están. Esto de la condición de uso, de la forma en la que se usó, de la forma en la que se montó. Hay un montón de garantías que las da. Fíjense lo que pasa con las automotrices. La automotriz le vende un auto a ustedes 0 kilómetros y les exige que los controles, los primeros controles, no sé cuántos son, 5 o 6 controles, se hagan, ¿no?, en talleres oficiales, autorizados, y a ustedes les cuesta un montón de dinero, que si lo fueran a hacer al taller seguramente de Mauro, no tendrían la erogación de plata que tienen que hacer en un servicio autorizado. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? Perdés la garantía. Perdés la garantía. Perdés la garantía y después nadie Por se hace supuesto. cargo de alguna Entonces, falla que tenga tu el tema auto. de la garantía no es algo de lo que yo me puedo agarrar y que siempre va a ser algo que juega a mi favor. Yo voy a tener que hacer un montón de cosas como usuario, digo, ¿no? Tal como lo decía Mauro, ¿sí? Yo voy a tener que sacar el pie del embrague si no lo tengo que pisar innecesariamente. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo que cambiar el embrague el doble de veces de lo que lo cambiaré en condiciones normales, no solo pierdo el dinero, no solo estoy gastando más dinero en el mantenimiento de mi vehículo, estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo de tener que ir al mecánico, de dejar de trabajar para ir al mecánico en un momento que yo no tenía planificado ir al mecánico, dejar hacer otras actividades. Y aparte gastar el doble de dinero, además. Porque si en vez de cambiar el embrague cada 100.000 kilómetros, lo tengo que cambiar cada 50.000, en el mejor de los casos, ¿sí? Imagínense que no es negocio y por un problema mío, no le puedo, a Valeo, ¿qué le voy a ir a decir? El embrague me duró la mitad, a Mauro, ¿qué le voy a decir? Flaco, me lo arreglaste mal, él va a sacar el embrague y me lo va a mostrar y me va a decir, mirá, ¿ves? Uno puede reclamar algún amortiguador en algún momento, sí, el amortiguador viene con una garantía, ¿sí? Y es muy difícil que un amortiguador falle si está bien colocado, pero como alguien dijo, no sé si fue Adri o quién, si yo cambio una pieza del tren delantero y resulta que todo el tren delantero está detonado, lo más probable es que ese, por lo que yo les decía hoy de esta cadena cinemática, ¿no?, de que todo tiene un comportamiento de trabajo en una máquina, sobre todo en un auto, donde todas las cosas trabajan interrelacionadas. Si yo cambio un solo repuesto en un lugar y no me aseguro que el resto funcione correctamente o en un intervalo aceptable, lo más probable es que ese repuesto nuevo yo lo esté exigiendo, ¿sí?, a una condición de trabajo para la que no fue desarrollado o para la que no fue fabricado. Entonces, ¿ahí qué hago? Voy al mecánico y le digo, che, pero mirá que me falló el amortiguador, y el mecánico tal vez me diga, sí, pero yo te dije, mirá, tenés la parrilla, la rótula.
el lugar por donde ando el auto. Ahora no sé, creo que la arreglaron, pero la Ruta 6 hace 4 o 5 años, cuando yo viajaba para el lado de Luján a una empresa que le compraba fundición en ese momento, era intransitable, imposible andar, imposible. El pozo más chico me llegaba a la garganta, entonces yo puedo poner el mejor amortiguador del mundo, nuevo, todo lo que quieran, cambio el tren delantero, agarro un pozo eso, rompo todo. ¿A quién le voy a reclamar algo? Bien, les quería mostrar algo. Sí, pero ahí puede entrar en juego la condición, cómo manejes vos. Si vos sabés que hiciste, por ejemplo, un tren delantero y seguís pasando por la ruta 6, yo te puedo decir que no pases por la ruta 6 si hiciste el Está tren bien, delantero nuevo. es una cosa de criterio. Lo que yo digo es, como exagerando el ejemplo, es la responsabilidad ahí no es del fabricante de mi repuesto, que se tiene que hacer cargo de la garantía en cualquier situación. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Porque un amortiguador, qué sé yo, pongan el nombre que quieran ustedes, que se espera que dure tantos kilómetros o tanto tiempo en funcionamiento, resulta que a los 3 meses se revienta. Bueno, yo no puedo, puedo, pero nadie en su sano juicio me va a reconocer una garantía, ¿sí? Viendo el resultado que el amortiguador está detonado, está estallado. Alguien podría revisar la garantía si hay un problema de la fuga de gas del amortiguador y no se observa ninguna condición de marcha, digamos, específica. O sea, nadie va a reconocer una garantía si no está plenamente seguro que es su responsabilidad la falla del componente. Esto quiero decir. Nadie va a sacar, el técnico que me repara el televisor y ya me lo reparó 2 veces gratis, me lo reparó gratis porque el problema es de él. O sea, porque él, sabiendo y todo que hay un problema de baja y alta tensión, lo que está fallando en el televisor no es un problema que esté ligado a la variación de tensión, sino que es otra cosa. Si no, me lo cobraría. Me diría, mirá, yo te doy el televisor y te vendo el estabilizador, voy y te lo coloco porque es la última vez que te lo arreglo. Si no colocas un estabilizador de tensión, yo no te lo arreglo más. Sin embargo, y no porque seamos amigos, él sabe que el problema está en otro lado. Si no, nadie reconoce una garantía si no está plenamente seguro de que no puede reclamar otra cosa. Les voy a compartir algo que hoy justamente estuve buscando, que hace mucho tiempo que lo había visto. ¿Ven el compartido ahí? Yo sí. Perfecto. Sí, profe, se ve. Si lo ve uno, lo ven todos entonces. Bien, miren, esto es un programa, después cuando, se los quiero mostrar y no con el objeto que miren el programa informático. Esto es un programita informático, ¿no? Es un sistema. Para manejar lo que es el mantenimiento de vehículos. Está re bueno, la verdad, pero no lo vamos a ver ahora, intentando ver un sistema informático. Lo que les quiero mostrar, porque esto después, cuando lleguemos a fin de año, lo vamos a ver en particular como sistema, ¿sí? Como sistema de administración de nuestro trabajo, cuando lleguemos allá. Lo que le quería mostrar es esto que yo les decía de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, que son las que venimos hablando desde el primer día, o desde el segundo día, mejor dicho, con respecto a la clasificación de los vehículos, ¿no? El listado de los vehículos, qué cosas a cada vehículo le tengo que hacer, ¿no? Qué tipo de trabajo le tengo que hacer,
y con ese trabajo resulta que lo que va a haber es una lista de repuestos que yo voy a tener que tener, fíjense, los vehículos, ¿sí? Los tipos, marca, modelo, los artículos que voy a tener que tener en mi almacén, cubiertas, aceites, filtros de diferentes tipos, ¿no? De aire, de combustible, de aceite. Como voy a tener varios vehículos, seguramente algunos iguales y algunos diferentes, voy a tener que tener también diferentes tipos de repuestos de consumibles, ¿no? Para cada uno de ellos. Y de acuerdo a la cantidad que tenga de cada vehículo, también va a ser lo que se llama el stock, ¿no? El stock es la provisión, ¿sí? La cantidad de repuestos que yo tengo de cada característica. Se maneja acá. Las compras. Cada cuánto voy a comprar y qué cantidad de esos consumibles o de esos repuestos voy a comprar. ¿Y a quién se lo voy a comprar? Los proveedores, ¿no? Proveedores que seguramente me van a dar a mí la tranquilidad en términos de que pueden cumplir con, en el comercio se llaman con 5C, ¿sí? Que pueden cumplir con cantidad, que pueden cumplir con costo, que pueden cumplir con el compromiso, ¿no? Las otras no me las acuerdo, pero no importa. La continuidad, o sea que si yo les pido mañana van a tener otra vez, ¿sí? Y la confianza, ahí me las acordé todas. La confianza que yo le tenga. Pero es un combo de cosas. No es solamente que yo le tenga confianza y que me cobre más caro, o que a veces no tenga. Entonces sí, el costo, la confianza, la continuidad, la confiabilidad del proveedor, eso me garantiza a mí el abastecimiento permanente de las cosas que yo necesito, en el momento que yo necesito y al precio, al mejor precio posible. Este tablerito, que después lo vamos a ver en detalle cómo funciona, y vamos a ver si consigo alguna demo como para que lo veamos. ¿Quién dice que capaz que lo podamos tener en el instituto? Fíjense las cosas que genera. A ver, se los voy a mostrar así para que ustedes tengan una idea visual. Esto después lo voy a poner en el campus, todo, obviamente, de, bueno, ¿cómo es esto que venimos hablando, del listado de los equipos, de cada cuánto tengo que hacer el trabajo, de que tengo que emitir una orden de trabajo para que los mecánicos o los técnicos sepan cuándo tienen que hacer cada cosa con qué vehículo, que el que coordina los viajes, suponiendo que trabajamos en una empresa como hablábamos de logística, que el que coordina los viajes sepa que tal día, a tal hora, no va a poder contar con tal camión porque ese camión va a estar en mantenimiento. Entonces fíjense que acá arriba dice por horas o por kilómetros o por tiempo, eso que yo les decía, ¿sí? ¿Cómo se calcula el periodo de mantenimiento? Bueno, en algunos casos se configura por horas de funcionamiento o por kilómetros de funcionamiento o por tiempo. También es válido. Fíjense que las garantías, por ejemplo, también están expresadas en esas dos variables, ¿no? Alguien le dice, bueno, la garantía de este auto son 100.000 kilómetros o 3 años, lo que pase primero. Entonces los intervalos esos pueden ser por horas de funcionamiento o por kilómetros, ¿sí? O por tiempo. Bien, entonces acá tienen en esta primer columna, ¿sí? El vehículo o el equipo. Vehículo o equipo porque puede ser un apilador, porque puede ser digamos, una carretilla, un Zampi, ¿no? Un autoelevador, o puede ser un camión.
Acá al lado dice número OT, o sea, el número de la orden de trabajo. Cada vehículo va a tener referida una orden de trabajo para hacer una cantidad de trabajos que van a estar detallados en esa orden, ¿sí? Acá dice niveles, este 7,1 o 2,1, todos estos niveles, todos estos numeritos que aparecen acá, después lo vamos a ver en detalle cuando veamos las implicancias de este programa de control de mantenimiento o de gestión. Cada uno de esos niveles es, digamos, cada número de esos niveles responde a una cantidad de tareas. El nivel 1 puede ser el cambio de aceite, el nivel 2 puede ser el cambio de filtro de aire, el nivel 3 puede ser la revisión del tren delantero, el nivel 4 puede ser el cambio de la correa de distribución y así sucesivamente. Cada numerito que aparece ahí corresponde a un tipo de tarea. Fíjense que al lado dice, acá dice que estas son las órdenes de trabajo cerradas. Después vamos a ver qué es esto MP y demás. El lunes que viene, no se apuren. Fíjense que horas, dice, son las horas de funcionamiento desde la última intervención, o los kilómetros, ¿no? Y así va avanzando, ¿no? Hasta que, fíjense que acá tienen una columnita que dice la fecha estimada, o sea, ¿cuándo sería que va a ser que yo tenga que intervenir ese vehículo? Y acá dice, faltan días o faltan horas, o sea, ¿cuánto me falta? Es como que tengo un semáforo acá en esta columna de colorcitos que me dice, bueno, ¿cuánto te falta para tener que hacer este trabajo? Y fíjense que algunos están en rojo, otros están en un color medio rosa, otros en amarillo y otros en verde. Esos colores remiten al tiempo, ¿sí?, que faltaría para llegar a tener que ejecutar ese trabajo. Y los colores, por ejemplo, el color rojo dice fuera de límite, o sea, que se pasó, que no se pudo hacer ese trabajo en el momento que estaba planificado hacerlo. Fíjense que acá dicen horas, ¿sí? Se pasó el primer ítem 57 horas, está en negativo, quiere decir que en el momento que yo lo que tenía que haber hecho no lo hice, ¿sí? Y siguió corriendo el tiempo. Son niveles que yo fijo, ¿no? Algunos están en tiempo, ¿sí? Falta menos de 50 horas, dice acá arriba, otro dice falta menos de 100 horas, y está en curso. Cuando tiene más de 100 horas, cuando yo tengo todavía que esperar más de 100 horas para que ese vehículo entre a hacer el trabajo, me lo pone en verde. ¿Eso qué es? Es un tablerito indicador donde yo, de acuerdo al color que voy viendo, sé también cuánto es que me falta, ¿sí?, para cada uno de esos equipos. Cuánto me falta en tiempo, cuánto me falta en kilómetros, según como yo lo defina. Después acá dice, ingreso hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta, ¿qué es? Es todo el seguimiento ese que le hago a cada vehículo. No voy a entrar en el detalle acá porque prefiero entrar en el detalle acá. Acá hay un montón de cuestiones que las vamos a ver el lunes que viene porque tiene que ver con el tipo de mantenimiento que yo le voy a hacer, ¿sí? El tipo de mantenimiento quiere decir qué estrategia voy a tomar yo, ¿sí?, para direccionar el mantenimiento. No se apuren, lo vamos a ver el lunes eso. ¿Sí? Acá están, por ejemplo, esto del cambio de aceite motor, revisión de la batería, cada tantos kilómetros, ¿sí?, hago tal y cual tarea. Esto también tiene que estar expresado, ¿sí? ¿Por qué?
porque cada auto o cada vehículo va a tener una situación, ¿sí?, particular. Después van a ver, ¿sí?, acá dice cada 20.000 kilómetros yo cambio el aceite del motor del auto y cada 40.000 reviso la batería y los frenos. Ahora, pasados esos primeros 20.000 kilómetros, cuando estoy en 40.000 kilómetros, resulta que no solo reviso la batería y los frenos, sino que tengo que cambiar el aceite y cambiar la bomba de agua, dice ahí. O sea que toda esa acumulación de kilómetros, lo que me va a hacer es que cuando yo llegue a esos 20, va a pasar una cosa. Cuando llegue a 40, va a pasar lo que tenía planeado para los 40, más el 20 más 20 de antes. Y cuando llegue a los 60.000, va a pasar lo que tenía que pasar a los 60.000, más los 20 más 20 más 20 de antes, ¿sí? Fíjense que a los 60.000 se hace un cambio del líquido refrigerante, pero también tengo que cambiar el aceite del motor y la bomba de agua. O sea, es importante tener bajo control todo lo que hay que hacerle al vehículo y registrar todo lo que se hace en el momento que se hace. ¿Quién lo hace? ¿Qué consumo tengo de materiales? ¿Cuánto tiempo tardé en hacerlo? Eso me va quedando todo en la memoria, en lo que se llama acá, ¿sí?, esta pantalla, por ejemplo, que es de un vehículo en particular. Ya esta es la ficha, ¿sí? Fíjense que acá hay dos órdenes, acá, ¿no? ¿Lo ven el mouse que yo lo estoy corriendo? Hay dos órdenes de trabajo abierta, una que dice 24 de marzo del 2018 y otra que dice 23 de marzo del 2018. O sea, un día hice una cosa y resulta que a los 2 días tuve que hacer otra cosa. Tienen una indicación de cuántas horas le falta para entrar en la próxima orden de trabajo, y a medida que uno llega el momento y dispara esa orden de trabajo y esa orden de trabajo se realiza, o sea, se hacen todos los trabajos enumerados en la orden, como vimos acá arriba. Si hay que cambiar el aceite, se cambia el aceite. Si hay que revisar la batería, se revisa la batería. Si hay que cambiar la bomba de agua, se cambia la bomba de agua y algunas otras cosas. Y todo se registra. La fecha, los trabajos, la demora en tiempo, los materiales que se consumieron y quién lo hizo. Y los kilómetros que tiene el vehículo ese en ese momento, ¿no? Todo eso son datos que lo que va haciendo es alimentar la historia del vehículo, y alguien, ¿sí?, alguien que es el analista de esto, que seguramente será el jefe de mantenimiento, el gerente de mantenimiento, Mauro, quien sea, lo tiene que estar mirando. Es importante, recontra importante este trabajo, recontra importante. Obviamente, como también es recontra importante, digamos, hacer el trabajo, ¿no? No solamente escribir ni registrar, sino en la forma que está hecho, ¿sí? Con la efectividad que está hecho, con el tiempo asignado que está hecho, porque esto también, a medida que pasa el tiempo, nos permite hacer historia de cuánto tiempo se tarda en cambiar el aceite del vehículo. Es importante por varias razones. Primero, porque me permite a mí tener una idea de cuánto tiempo voy a tener demorado el vehículo, porque recuerden que yo compro un vehículo para que esté en la ruta, no para que esté dentro del taller de mantenimiento. Pero yo, para asegurarme que en la ruta esté de la mejor manera y el mayor tiempo, tengo que ponerle mantenimiento encima al vehículo. Lo que el vehículo necesite. Yo todo esto se los voy a subir para que ustedes le peguen una mirada. Recuerden que el concepto es que en este momento del cuatrimestre
lo importante no es el sistema en términos informáticos, sino el concepto. Después vamos a llegar, ¿sí? Y ojalá que lo tengamos para que podamos hacer, digamos, como una especie de práctica donde armemos dentro de este sistemita o de alguno similar, carguemos algunos equipos, ¿sí? Carguemos las tareas de esos equipos, carguemos algunos trabajos virtuales que le haremos a esos equipos y después nos fijemos en si yo quiero ver datos de esos equipos, ¿cómo los puedo ver? El tema es que tengamos la información siempre en la mano, siempre en el momento que la necesitemos y siempre, voy a interrumpir de compartir pantalla, y siempre para tomar decisiones. Los datos, ¿sí? Que después vamos a ver algo que se llaman indicadores, un poquito más adelante, nos sirven para tomar decisiones. Y esa decisión puede ser, la verdad, este equipo lo tengo que vender porque ya el costo de mantenimiento que me insume para tenerlo en funcionamiento es más caro que si compré un vehículo nuevo. Esto también tiene que ver con, digamos, con decisiones que ya no son solamente de mantenimiento. Mantenimiento informa y alguien toma la decisión, seguramente por encima nuestro, suponiendo que nosotros somos mantenimiento, ¿sí? A un nivel más alto, ¿no? Un nivel más político, que dice, la verdad, hay que invertir en el cambio de este vehículo, en el cambio de esta flota, porque ya el costo de mantenimiento que uno espera tener, porque eso recuerden que lo hablamos el otro día, yo les decía, uno hace un presupuesto. Si yo sé qué tareas tengo que hacer en un vehículo, piensen, por eso es importante también este concepto del programa de mantenimiento, del cronograma. Si yo sé cuántos vehículos tengo, si yo sé cuántos digamos, qué le tengo que hacer a cada vehículo y cuándo, y eso que le tengo que hacer me va a insumir repuestos, me va a insumir consumibles, yo puedo hacer lo que se llama un presupuesto, puedo decir, en el año, obviamente teniendo en cuenta el régimen inflacionario y demás, voy a gastar tanto dinero en mantenimiento. Obviamente, además de la carga fija que significa la gente, ¿no? Que está dentro de mi costo, pero es un costo que se llama fijo. Haga o no haga, lo tengo que pagar igual. El costo variable de mantenimiento tiene que ver con todas aquellas cosas que yo compro en función de lo que hago. Vuelvo, los repuestos, inclusive incluidas las herramientas o algún equipo de medición y control que puede dañarse o que lo tengo que cambiar. Entonces, todo eso a fin de año me va a dar una cantidad de dinero que yo voy a tener que poner, ¿sí?, en mi sistema de mantenimiento. Resulta que si esa cantidad de dinero es mayor a la que yo pensé, hay algo que voy a tener que estudiar por qué se dispara esa cantidad cuando yo tenía pensado otra cosa. ¿De qué manera lo puedo saber? Con los registros, con los datos. Y seguramente esos datos me va a arrojar en un grupo, o podría ser en algún vehículo en particular, que el costo que yo estimé que iba a tener de mantenimiento es superior. Y de acuerdo a cuánto superior sea, yo puedo llegar a tomar, digo puedo en potencial, porque también hay que ver el momento, hay que ver si el dinero está, hay que ver si los precios de esos vehículos se han disparado o no, porque estamos en un país que vive contextos inflacionarios, con lo cual no tenemos certeza, quiero decir, el conocimiento seguro de lo que va a pasar, ¿sí?
Entonces yo en algún momento puedo tomar una decisión de decir ya la verdad, que la inversión en mantenimiento de este bien que tengo es tan elevada que me conviene cambiarlo y comprar un vehículo nuevo. Por eso es importante, de lo que hablamos la clase pasada, del plan, a lo que hablamos esta clase, de lo que es digamos, la programación, el cronograma de mantenimiento. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué hay que hacerlo con ese nivel de detalle? Porque lo que nos permite no solo es tener historial de los vehículos, de lo que yo le fui haciendo a cada uno, desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del negocio, ¿sí? Me permite tomar decisiones desde ese punto alto, pero también desde la técnica, me permite tomar decisiones respecto a si lo que estoy haciendo está bien o no, ¿sí? ¿Dónde estoy fallando? Como dijo hoy Lucho en algún momento, ¿quién está fallando de mi parte técnica en términos de mano de obra recurrentemente? ¿Sí? Yo puedo cambiar alguna persona, yo puedo recapacitar, ¿no? Digamos, darle mayor capacitación a mis mecánicos o a mis pintores o, bueno, a mis electrónicos, ¿sí? Puedo evaluar si tal o cual repuesto que le compro a determinado proveedor me está rindiendo más o menos, cómo es la respuesta de ese proveedor. O sea, puedo tomar muchísimas decisiones, pero las decisiones hay que tomarlas en función de los datos. Ustedes habrán escuchado con todo este tema del COVID, ¿sí? Si miran algún informativo, si leen algún diario, que, por ejemplo, y es un ejemplo que no tiene que ver con la política desde mi análisis, sino tiene que ver con algo que yo leo, que en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, siempre el ministro de Educación, bueno, y el jefe de gobierno también, dicen que toman las medidas que ponen en funcionamiento, las toman en función de decisiones. O sea que deciden con los datos de la realidad para tomar acción en las cuestiones políticas. Si eso es así, bienvenido sea, porque es como deben hacerse las cosas. Digo, no se pueden tomar decisiones, ¿se acuerdan cuando hablábamos en calidad el cuatrimestre pasado? Que yo les decía que hay cuestiones que son objetivas, o sea, son reales. Yo tengo que medir para verificar que algo está de acuerdo a lo que yo espero, ¿sí? Y eso es tomar una decisión, está bien o está mal, respecto a un dato de la realidad. Yo mido algo, lo mido, y esa medición que yo hago de un diámetro de un eje, voy a decir que está bien o está mal respecto de lo que yo esperaba que ese eje tenía que medir cuando lo estaba fabricando. No estoy inventando ni estoy creyendo que está bien o está mal mirándolo. No puedo tomar una decisión, ¿sí?, respecto de una percepción que yo tengo, lo que se llama desde lo subjetivo, desde lo que a mí me parece. Yo tomo una decisión respecto a un dato objetivo. Este vehículo lo voy a cambiar el año que viene porque su costo de mantenimiento excedió lo que yo tenía planificado. Los números me muestran eso, los datos me muestran eso, la historia de las reparaciones y sus costos me están mostrando que lo que yo tenía pensado se disparó, es mayor. No solamente decir, la verdad lo voy a cambiar porque me parece que ya estamos gastando una enormidad de guita en este vehículo y no funciona mal. Eso no es una decisión estratégica, no es una decisión tomada en función de algo real. Está tomado en función de una percepción y un impulso. No digo que la gente no lo haga, digo que no está bien hacerlo de esa manera. Bien. Para una unidad
tengo que tener, o sea, no puedo vender primero el que tengo y después comprarme otro, porque ese lapso me quedo sin una unidad para generar el trabajo. Tengo que primero tener el fondo para comprar la unidad nueva y después vender el viejo para recuperarlo. O sea, tiene toda una planificación de un montón de tiempo. Por supuesto, tal cual, Franco. Por eso hablábamos la clase pasada, vos lamentablemente no estuviste, pero si miraste el video, eso también es una cosa que se planifica con esto de, si yo compro un vehículo y la expectativa de su vida útil es tanta cantidad de años o tantos kilómetros, yo tengo que hacer una reserva económica, ¿sí? Una reserva o financiera, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Voy haciendo una reserva en todo ese tiempo para garantizarme que cuando llegue el límite de la vida útil que yo estimé para ese vehículo y que cuando llegara esa vida útil iba a comprar uno nuevo, tengo que tener una reserva económica. Ahora bien, entendemos también que la situación que vivimos nosotros en Argentina no es igual a la situación de una economía estable donde yo puedo tener garantía y certeza de que de acá a 5 años la cosa no se va a mover mucho. Acá no sabemos de un día para el otro qué es lo que va a pasar, no sabemos de un día para el otro si voy a poder aprovisionarme de repuestos, ni sé cuánto va a valer el repuesto el mes que viene, con lo cual hacer una proyección económica y financiera en este momento, en este lugar, es un poco complicado. Sí es verdad lo que vos decís, pero para eso tiene que haber una planificación. Yo tengo que tener la nueva unidad, obviamente, antes de sacar esta unidad de mi flota. ¿Por qué? Por lo que vos decís, porque complica mi negocio. Y fíjense que yo lo puse como algo delicado, la falta o la falla de mantenimiento, porque si yo tengo una unidad parada mucho más tiempo de lo que planifiqué, y sobre todo, que se pare esa unidad en un momento que yo no planifiqué ni lo esperé, tiene un costo económico negativo terrible para la empresa, ¿sí? Lo que se llama el capital, la pérdida de capital, digamos, no me quiero adelantar mucho porque después es una unidad que lo vamos a hablar claramente, ¿no? Pero es un capital que estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo porque en el momento que yo tenía que desarrollar una tarea con ese equipo, no lo puedo hacer. Diferente es cuando yo planifico que voy a parar ese equipo durante un tiempo X para hacerle mantenimiento, porque eso lo que me va a garantizar es que ese equipo cuando salga del taller debería, lo pongo en potencial, estar disponible y ser confiable, ¿no? Pero si todo eso, digamos que yo ya le estoy adjudicando un montón de tiempo de parada a ese equipo para asegurarme que el equipo funcione después cuando yo lo necesito, resulta que cuando ese vehículo, ese camión, en algún momento tiene un error, una falla o una rotura, en un momento donde yo no lo tenía planificado, con lo cual tengo el tiempo planificado donde el equipo está parado y no me produce más ese tiempo. Entonces ya lo vamos a empezar a ver la semana que viene, cuando empecemos a ver tipos de mantenimiento. ¿Qué significa esto de los tipos de mantenimiento? ¿No? ¿Por qué yo tomo diferentes estrategias de mantenimiento en función de esos tipos? La gran mayoría va a estar apuntada a que no tenga ese lucro cesante, esto que dice Franquito, ¿sí? Esas horas perdidas de la operación, ¿sí? Que como yo las pierdo, dejo de ganar. Eso se llama lucro cesante, ¿sí? Dejo de ganar. Y no en cualquier momento, en un momento que yo no lo esperaba. Porque si tengo planificado el mantenimiento, sé que en algún momento voy a tener que parar el equipo, estoy conociendo que hay un plazo de tiempo que yo voy a tener el equipo fuera de la ruta, ¿sí? Porque lo estoy preparando para que siga teniendo continuidad.
con todas estas cosas no... Profe, Sí. yo trabajaba en una empresa de colectivos y pasaba esto. Pasaba que trabajábamos más que nada a la noche, cuando el colectivo no se movía. Y cuando el colectivo tenía un problema, era en el momento, a veces era arreglarlo para que ahora funcione. Después a la noche, cuando termina el turno, vemos cómo lo arreglamos bien. Pero ahora que funcione. Esto que dice Franquito, no te olvides, y te pido, ojalá que el lunes que viene puedas estar, que lo recuerdes, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el lunes o del lunes en adelante, cuando arranquemos con otro tema, con esto de tipo de mantenimiento. Claramente es un ejemplo, ¿sí? Esto que dice Franco de, ahora que tiene la falla, arreglémoslo, no importa, tiene que seguir funcionando. Después a la noche, cuando tenemos el vehículo a disposición, cuando el vehículo no funciona vendiendo, hacemos el trabajo como corresponde. Ahí vamos a ver que hay más de una forma de ver el mantenimiento, más de una estrategia de mantenimiento, ¿sí? Que tiene que ver con estos tipos que yo le digo, ¿sí? Y vamos a ver, cuánto corresponde y cuánto no, cuánto asumimos de riesgo en hacer el trabajo de esa manera y cuánto no, pero bueno, no nos vamos a apresurar y el lunes que viene, ya arrancando con tema nuevo, vamos a ir, eso no quiere decir que de todo lo que hablamos hasta ahora termina y nunca más lo vemos, todo lo contrario. Todo lo que hablamos hasta ahora en este mes es una cuestión, como decir, fundacional. Es lo que siempre tiene que existir, ¿sí? Este concepto de ¿para qué hacemos mantenimiento? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo pensamos esa estrategia de recursos? ¿Cómo armamos nuestro cronograma? Ahora, a todo eso le empezamos a sumar cosas. Y todas esas cosas que le sumamos vamos a ver que tienen nombres particulares, por lo menos lo que viene ahora, ¿sí? ¿Cómo organizamos esa nueva forma de ver el mantenimiento de diferentes puntos de vista? Que siempre tiende a lo mismo, ¿sí? Pero que va a tener como estrategias particulares. Adri. Profe, en el mantenimiento, en un país como el nuestro, ¿está previsto el hecho de que el repuesto aumenta? O sea, ¿ya está previsto en el presupuesto eso? Bueno, ese es el gran desafío de la gente que arma los presupuestos. A ver, nosotros el 15 de septiembre vamos a escuchar en la radio, la televisión, o vamos a leer en algún diario que se mandó el presupuesto al Congreso, el presupuesto 2021. O sea, el gobierno, el Poder Ejecutivo, manda al Congreso a aprobar lo que dice que va a gastar y cómo se va a financiar ese gasto. Las empresas medianamente serias hacen lo mismo. El problema es que en un país que tiene mucha incertidumbre desde lo económico, vamos a dejarlo desde lo económico, esos presupuestos, ¿cuánto de veraces tienen? Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2017, que fue el último año donde yo trabajé, año completo, en la empresa donde era gerente, y nosotros fijamos nuestro presupuesto operativo en función de lo que el gobierno de ese momento había fijado como base inflacionaria, costo del dólar. ¿Por qué digo lo del costo del dólar? Porque tal vez hay cosas que tiene que importar, y si las tiene que importar, tiene que saber cuántos dólares va a pagar por eso. Mejor dicho, no cuántos dólares, sino cuántos pesos por dólar va a pagar eso, cuántos impuestos para nacionalizarlo, o sea,
cosas que tienen que ver con el comercio exterior, pero digo, uno piensa no solamente en cuánto van a incrementarse los precios, que se llama inflación, sino en cuánto va a valer el dólar si yo tengo que comprar cosas importadas. Bueno, resulta que la estimación era, creo que era el 15 o el 20% y la inflación terminó siendo un 42%. Con lo cual, eso pasa, no, a ver, lo digo como una cuestión de la realidad, no es una apreciación política la que estoy haciendo. Eso pasa en un país, ¿sí?, donde las variables económicas no están bajo control, donde no hay previsibilidad, digo, es muy difícil, por más que uno quiera hacerlo, muy difícil apuntar y darle en el blanco, quiero decir. Adrián dice, ¿uno tiene en cuenta lo que van a aumentar las cosas para establecer el presupuesto de mantenimiento? Sí. Digo, uno en función de los datos son la inflación del año pasado, los datos son lo que proyectan los economistas de inflación para este año y el año que viene, uno en función de esos datos arma un presupuesto. Yo sé que voy a tener que comprar 25.000 litros de aceite de tal característica, 150 filtros de tal característica, 22 baterías de tal característica, 200 neumáticos de tal característica. Yo sé que lo tengo que comprar, sé qué tengo que comprar. Lo que no sé es cuánto voy a terminar pagando eso que tengo que comprar. Yo puedo hacer una estimación económica ahora. Yo puedo pensar que la inflación va a ser del 40% para este año, ¿no? Ese 40% no es todos los meses, ese 40% es 2,5 por mes y algún mes que sea de 3 y pico. Entonces, cuando tenga que comprar en agosto, voy a tener el precio ajustado por inflación de agosto, cuando tenga que comprar en septiembre lo mismo, cuando tenga que comprar en octubre lo mismo. Ahora, si hay una devaluación el mes que viene y lo que yo había proyectado de inflación, que iba a ser un 2,5, que es más o menos lo que viene pasando, termina siendo un 8, eso tendría que ser un brujo. Bueno, y sobre eso, a ver, las empresas en contextos económicos como el nuestro hacen equilibrismo o hacen malabarismo o hacen, digamos, proyecciones que no están tan sentadas en la realidad, porque uno a veces se encuentra con cosas que no planificó, porque no las planificó nadie, no porque le erramos nosotros. No sé si soy claro, Adri, en responder. Sí, ahora entiendo por qué dicen que los ingenieros de acá hacen con 2 pesos el arreglo que necesita. Es muy difícil, digamos, ser eficiente. Claro, porque yo como incluyo el precio de la inflación en el repuesto dentro de 2 meses y no lo sé cuánto es. Bueno, de forma certera. Yo le tengo que pagar al camionero y digo lo de los camiones. Y digo, bueno, 1.000 la hora. ¿Y qué hago? Le sumo 40% más por si la duda dentro de 2 meses. Y después no vendés. Porque si sumás 40% más por si las dudas, no vendés. Claro, es todo un problema. Bueno, bienvenidos chicos a la vida adulta, bienvenidos a la Argentina, bienvenidos a su nueva profesión de técnicos, donde se van a encontrar con toneladas de cosas. Toneladas de cosas. Un técnico de la industria automotriz, igual que ustedes, especialista en autotrónica, en Alemania, seguramente que toda esta cosa de la que estamos hablando ni les importa, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque no es una cosa de su coyuntura. No van a vivir esa realidad. En países como Europa, qué sé yo, la inflación es 0,5 por año. Y en el país como el que vivimos nosotros es 50 por año. O sea, es muy difícil. No solamente en términos inflacionarios, hay otro montón de variables que tampoco son no tenemos certeza de lo que vaya a pasar. Mañana no tenemos certeza de que no nos vayan a aumentar un impuesto. Entonces, lo que previmos para este año
si los precios se disparan, si tengo desabastecimiento, si me van a aumentar el impuesto a las ganancias o ingresos brutos, o las paritarias, ¿no? Lo que le tengo que pagar a la gente, que yo pensé que era tanto por ciento y ahora es tanto otro. Y si tengo o la nafta que aumenta cuando quiere. La nafta estuvo un montón de tiempo parado, ahora aumentó un 4,5 y va a aumentar más. Y sabemos que bueno, ni hablar para lo que es una industria como esta que estamos analizando, pensando nosotros, ¿no? Que es una flota de vehículos puestos a logística. O sea, ¿cuánto incrementa eso? Bueno, siendo casi las 9 de la noche, el tema está alucinante. Les digo, sin temor a equivocarme, que fue uno de los mejores lunes que pasamos, primero porque estuvimos todos hoy, cosa que a mí la verdad que me llena de alegría que estemos todos, ¿sí? En este momento, bueno, no está Lucho y me falta alguien más que no sé, creo que es Lautaro. No, Lautaro está. Bueno, está Lucho y me falta alguien más. Yo estoy. Sí, Lauti, sí, te veo. Con lo cual está buenísimo y ojalá que todos los lunes podamos estar todos. ¿Sí? Me parece que tenemos que aprovechar el tiempo, ¿sí? Que no es tanto, pero esta interacción, que ustedes opinen, que ustedes pregunten, que ustedes consulten, digamos, que nos veamos ustedes y yo en esta cosa de tener que pensar una respuesta, porque a veces no es tan sencillo. Y que a ustedes se les ocurren estas cosas, ¿no? De pensar no solamente en una cuestión de lo que estamos hablando de mantenimiento como una cosa teórica, sino en la realidad, porque la realidad a nosotros nos pasa más factura que el conocimiento técnico. Creo que inclusive me pasa a mí con los otros grupos que tengo, digamos, ustedes lo saben, soy docente en la universidad, en alumnos de 5º año que están estudiando ingeniería, y en una materia que es mantenimiento y en la otra que es comercio internacional, como decíamos nosotros recién, lo de si tengo que importar algo, ¿qué pasa? Y el gran debate que tenemos, más allá del conocimiento, de explicar cuestiones que tienen que ver con la materia en sí mismo, de las cosas que vamos viendo, es, bueno, cómo interactuamos como profesionales en una realidad como esta, donde somos malabaristas, magos, ¿no? Leemos la mente y tomamos decisiones a veces medio, digamos, con el 50% de certeza o menos. Les mando un abrazo. Sí. Pero eso, profe, eso es lo que nos da trabajo a nosotros, porque si pudiéramos, por ejemplo, importar todo de afuera a muy bajo costo, no tendríamos trabajo que hacer. Traerían todo de afuera, harían todo en otro lado y listo. Pero está totalmente fuera de discusión el tema de, a ver, podríamos tener un país que, digamos, tenga tan desarrollado. A ver, que uno desarrolle la industria no significa que no vaya a comprar cosas en el exterior. Siempre algo va a comprar, porque uno no fabrica absolutamente todo. ¿Sí? Ya sea materia prima o productos semielaborados, siempre algo traemos. El tema es que tenemos que fabricar más de lo que traemos. Eso está fuera de toda discusión. Fuera de toda discusión. Lo que digo es, si no tenemos una economía previsible, si no tenemos una economía, digamos, que brinde certezas, es muy difícil sostener niveles de producción y eficiencia productiva y que los negocios sigan funcionando. A ver, también es verdad esto que vos decís, que nuestro costo, y me ha tocado vivirlo en carne propia, y el lunes si quieren se los cuento, nuestro costo es un costo que no es competitivo respecto de los costos externos. Y muchas empresas, antes de comprar nacional, van a ir a comprar importado porque es más barato. No sé si es mejor o peor, pero es más barato. Y el lunes les voy a contar algunos
algunos ejemplos y algunas cosas que me ha tocado vivir en ese contexto. Y sí les digo que todo lo que hacemos, y sobre todo lo que hacemos desde acá, o sea, la idea de esta carrera, la idea que tiene el instituto y la idea que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre una carrera como esta, que es una carrera de pregrado, digamos, que es una carrera casi universitaria, es seguir formando profesionales para la industria, ¿sí? En un país que necesita de la industria y que necesita de personas como ustedes que se capaciten, que se desarrollen, ¿sí? Que entren en conocimiento con las variables que tiene la industria argentina, que son muy particulares. Porque además de saber de técnica, hay que saber de otras cosas. Mauro, querías decir algo. Sí, profe, ¿es posible que el próximo lunes, y a partir de ahora hagamos las clases un poco más tarde, que la empecemos a partir de las 7, 7:30? Yo generalmente arranco las clases a las 7. Siempre, casi siempre lo hice a las 7. No sé qué piensan mis compañeros con respecto a esto. Hoy lo puse 6:30, ¿sí? Porque como, digamos, la idea estaría bueno, en la medida de las posibilidades, que extendamos el horario para que tengamos más interacción. A ver, si estamos todos de acuerdo, si no, yo arranco 6:30 y Mauro, cuando podés te sumás, y la parte que no viste va a estar el video de respaldo. A ver, arrancar 7:30 me parece que vamos a terminar muy tarde. O a las 7, si no. 7. Bueno, no, más que nada para no terminar tan justo sobre el laburo. Como venía este agosto, todas las clases empezaron a las 7, salvo hoy, que decidí arrancar un cacho antes, justamente para dar un poco más de tiempo y que la clase tome. Yo soy consciente de esto, chicos, una clase de estas características, virtual, donde no nos vemos, más de 2 horas es muy difícil llevarla adelante. Y para que ustedes tampoco se aburran, yo el lunes que viene la pongo a las 7 y después vemos. ¿Está bien? Dale, gracias. Genial. Bueno, les mando un abrazo. Yo no tengo ningún problema. Buena semana. Mañana subo el video y mañana subo el material que estuvimos viendo. Y nos vamos hablando. ¿Está? Joya, profe. Listo, profe, nos vemos. Chicos. Buena semana, abrazo. Que tengan buena semana. Estamos viendo, profe. No,